Hola, bienvenidos a este video explicativo que tratará sobre el desarrollo del sistema circulatorio, es decir, el desarrollo de arterias, venas y capilares dentro del contexto de la biología del desarrollo del sistema cardiovascular. Por tanto, el objetivo consiste en describir de manera general el desarrollo del sistema circulatorio. Al finalizar este video explicativo, los estudiantes estarán en capacidad de describir de manera general el desarrollo de arterias, venas y capilares que constituyen el sistema circulatorio. Trabajaremos entonces en una introducción para establecer el contexto de desarrollo. Entraremos directamente al desarrollo del sistema circulatorio dividido en sistema arterial y sistema venoso y obtendremos unas conclusiones. Recordemos entonces que el sistema vascular surge en la tercera semana de desarrollo ante la demanda que tiene un embrión mucho más grande y con muchas más células de oxígeno y nutrientes y ante las exigencias de eliminar el CO2 y los desechos metabólicos. Estos elementos que van a viajar a través de la sangre deben ser conducidos por una serie de estructuras que conocemos como sistema vascular, que pueden ser aferentes del corazón como las arterias o eferentes del corazón como las venas. Corazón que funcionará como una bomba cuya capacidad contráctil del miocardio precisamente desarrollará los movimientos de bombeo y propulsión que permiten la dinámica o el dinamismo de la sangre a través de estos vasos sanguíneos. Tenemos entonces que el corazón y todo el sistema circulatorio funciona de manera coordinada desde el inicio de la cuarta semana de desarrollo, por tanto será el sistema cardiovasculatorio el primer sistema que morfofuncionalmente se consolide de todo el esquema corporal del embrión y del feto humano. Recordemos también que el desarrollo inicial del sistema cardiovascular y de los vasos sanguíneos fundamentalmente ocurre en la tercera semana de desarrollo mediante mecanismos ya explicados de vasculogénesis y angiogénesis. Primero, se forman los vasos sanguíneos extraembrionarios en el mesodermo extraembrionario que corresponden al saco vitelino, al tallo de conexión o cordón umbilical y corion, es decir, las membranas fetales. Posteriormente se formarán los vasos sanguíneos intraembrionarios a partir del mesodermo intraembrionario, tanto paraxial como intermedio como lateral, inducido ambos procesos, tanto extra como intraembrionario, por endodermo. Recordemos que células mesenquimáticas o mesodérmicas, dependiendo la región del esquema corporal, se diferenciarán en angioblastos. Esos angioblastos se agregarán y consolidarán en una sola estructura denominada islote sanguíneo. Allí estos angioblastos activarán bombas sodio-potasio, crearán un gradiente de sodio que facilitará el movimiento de agua, valga la redundancia, de forma facilitada. Este agua extracelular coalescerá en el centro y por presión desplazará las células hacia la periferia, formando una cavidad central. Estos islotes sanguíneos con su cavidad irán coalesciendo entre sí, fusionando entre sí para dar origen a los vasos sanguíneos. Angioblastos que migran hacia la cavidad central se aplanarán, revestirán esa cavidad y formarán el endotelio tras su diferenciación en células endoteliales, y los angioblastos se irán diferenciando en otras células que van a constituir las tres túnicas de la pared vascular o de la pared de los vasos sanguíneos. De esta manera es entonces como se forman los vasos arteriales del sistema arterial y los vasos venosos del sistema venoso, que será la manera como trabajaremos el desarrollo del sistema circulatorio. Hablemos entonces del sistema arterial, pero antes de ello vale la pena recordar como punto de partida el corazón en su estadio tubo cardíaco, que está constituido por 5 segmentos. Diferente del atrio primitivo y del ventrículo primitivo hacia la región cefálica, tenemos entonces el tronco arterioso, que ya veremos más adelante nos va a dar origen a la aorta y a la pulmonar, por lo menos el tracto de salida, y los arcos aórticos, que van a dar origen a todo el sistema arterial cérvico, cráneo, facial. Hacia el extremo caudal, en el corazón, tenemos
el seno venoso, que es donde van a llegar las venas, ¿no es cierto?, aferentes de todo el cuerpo, que ya en su momento explicaremos como sistema venoso. Empecemos entonces con el sistema arterial. Consiste inicialmente en el desarrollo de los arcos faríngeos entre la cuarta y quinta semana. Recuerden que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, sexto arco faríngeo, que son constituidos por mesénquima, tienen un componente que se denominaba arco aórtico, que iba a dar origen a el vaso sanguíneo correspondiente, que sería el componente arterioso. Estos arcos aórticos constituyen entonces una estructura que se reconoce como saco aórtico, que es la porción más distal del tronco arterioso que emerge o es aferente del corazón. Estos arcos aórticos están incluidos en el mesénquima de los arcos faríngeos y allí también terminan las aortas dorsales derecha e izquierda, que es la manera como se conectan. Su desarrollo se da en sentido cefalocaudal y no es simultáneo. Es decir, primero se establecen extremos cefálicos que son pareados y al final se van fusionando en la región caudal. De esta manera emergen 5 pares de arterias hacia los arcos faríngeos. Primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto, sexto arco que se fusionan. Recuerden que en los seres humanos el quinto arco es una estructura transitoria que no se desarrolla, luego involuciona hasta desaparecer. En este sentido vamos a hablar entonces del desarrollo de los arcos faríngeos entre cuarta y quinta semana. Recordemos, tenemos el tronco arterioso, que es la parte más cefálica de ese tubo cardíaco que va a dar origen al corazón. Él se va tabicando a través de las almohadillas endocárdicas, proceso que ya hemos explicado, hasta que finalmente el tronco arterioso se divide en 2 compartimentos separados totalmente que van a dar origen a la aorta y a la pulmonar. ¿Correcto? Entonces miren aquí el tronco arterioso, cómo el tronco arterioso se separa en la arteria pulmonar y la arteria aorta, y luego cómo se van a reconfigurar estas 2 estructuras que emergen desde el corazón. Una para distribuir sangre por toda la aorta y desde esa aorta se va a separar hacia el saco aórtico, que voy a explicar a continuación, para llevar sangre oxigenada y rica en nutrientes a la región cérvico-craneofacial, y por otro lado como el tronco pulmonar va a llevar la sangre a través de las arterias a los pulmones para su oxigenación. Hablemos entonces de lo que nos compete. El saco aórtico tiene 2 prolongaciones, una prolongación derecha y una prolongación izquierda. De la prolongación derecha se forma la arteria brachiocefálica, de la prolongación izquierda se forma el segmento proximal del callado de la aorta. Entonces es lo que podemos ver en esta gráfica. Luego se van a constituir los arcos aórticos, ¿correcto? Tenemos entonces el primer arco aórtico, desaparece a los 27 días y deja como remanente la arteria maxilar. Del segundo arco desaparece a los 29 días y el remanente forma la arteria hioidea y la arteria estapedia del músculo del estribo. En la manera que voy explicando los arcos, ustedes van a poder ver la configuración a través de los números y la manera como desaparece. Entendido este video explicativo, lo que les sugiero es que se vayan al capítulo del libro y vean las gráficas, o se vayan a las diapositivas y ya vayan viendo cómo ocurre el proceso. Del tercer arco aórtico se forma la arteria carótida común, que en su primera porción va a generar la carótida interna y en su porción más externa va a formar la carótida externa a partir de un brote. Entonces fíjense, tenemos la carótida común, cómo se continúa la porción de esta arteria para formar la carótida interna y cómo por angiogénesis se forma un brote que va a dar origen a la carótida externa. Miren todo el proceso de la carótida común desde donde se proyecta. ¿Listo? Luego tenemos el tercer arco, o lo que estamos explicando a continuación. Miren el saco aórtico, miren la aorta dorsal
Miren entonces cómo se va proyectando la configuración de la carótida interna, cómo va generando la carótida común y cómo por yema, por angiogénesis, se genera la carótida externa y se da allí la bifurcación respectiva. Tenemos entonces el arco aórtico número 4 o el cuarto arco aórtico. Del lado izquierdo se forma parte del callado de la aorta entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, este segmento que tenemos acá. Y del lado derecho se forma el segmento proximal de la subclavia derecha, este segmento que tenemos acá. ¿Listo? Allí se van formando las estructuras en amarillo. Y del quinto aórtico, recuerden que este involuciona y desaparece, sufre regresión y no genera ninguna estructura remanente. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el arco aórtico número 4. Veamos entonces cómo se forma la subclavia izquierda y cómo se forma la subclavia derecha a partir de estos elementos. Finalmente tenemos el arco aórtico cuarto que se forma por la función del cuarto sexto arco faríngeo. Formamos el arco pulmonar. Formamos la porción proximal del lado derecho que forma el segmento proximal de la pulmonar derecha. Y la porción distal del lado derecho se desconecta de la aorta dorsal para desaparecer. La porción proximal desaparece, son estos arcos punteados que podemos ver acá. Y la porción distal del lado izquierdo conforma durante la vida intrauterina ese shunt o cortocircuito que denominábamos conducto arterioso, que drenaba la sangre que salía del corazón directamente a la aorta porque no era necesario llevarla a pulmones a ser oxigenada porque estos vasos estaban obliterados y porque el suministro de oxígeno lo provee placenta. ¿Listo? Este es el ejercicio entonces que tenemos acá, cómo se configura la pulmonar, izquierda y derecha, cómo se restablece el tronco pulmonar y cómo se forma el conducto arterioso que conecta con la aorta descendente. Quiero hacer entonces énfasis en el conducto arterioso, conecta la aorta con la pulmonar, ayuda a que la mayoría de la sangre que llega a la arteria pulmonar se dirija hacia la placenta a través de la arteria aorta. Como veremos en un próximo y final video explicativo de la biología del desarrollo del sistema cardiovascular, hace parte de las adaptaciones neonatales, es decir, que posparto este conducto arterioso se va a degenerar y se va a convertir en un ligamento arterioso. Hablemos también de las arterias onfalomesentéricas, específicamente las vitelinas, que son arterias que llevan sangre al saco vitelino para que ésta sea drenada y limpiada de sus desechos metabólicos. Son vasos pares que se distribuyen en el saco vitelino a partir de la aorta dorsal, se fusionan y forman las arterias del mesenterio dorsal del intestino, el tronco celíaco, lo que sería irrigar el intestino anterior, la arteria mesentérica superior que va a irrigar el intestino medio y la arteria mesentérica inferior que va a irrigar al intestino posterior, que es básicamente lo que estoy mostrando en este círculo blanco en esta gráfica. Luego vienen las arterias umbilicales, que recordemos son dos ramas ventrales de las aortas dorsales, se distribuyen hacia la placenta, además de irrigar el mesodermo del alantoides. Ellas van a llevar sangre desoxigenada y rica en desechos metabólicos hacia la placenta. A la cuarta semana van a hacer una conexión secundaria con la aorta dorsal para formar una estructura que se llama arteria ilíaca primitiva. Pierden su origen primario y posparto las porciones proximales van a dar origen a las arterias ilíaca externa y vesical superior y las porciones distales se van a obliterar y van a formar los ligamentos umbilicales medios que se conectan a la cicatriz de lo que antes fue el conducto onfalomesentérico que conecta al cordón umbilical y que hoy reconocemos como ombligo. Pasemos entonces al sistema venoso. A la quinta semana se distinguen dos venas onfalomesentéricas o vitelinas que van a drenar sangre del saco vitelino al seno venoso
y 2 venas umbilicales que se originan en las vellosidades coriónicas y que van a transportar sangre oxigenada al embrión. Finalmente una de esas venas va a desaparecer y solo va a prevalecer la que habitualmente funciona durante toda la vida fetal. También van a dar origen a las venas, se van a generar las venas cardinales que reciben la sangre del cuerpo del embrión para llevarla a esa vena umbilical y ser transportada a placenta. ¿Qué aprendimos y qué trabajamos entonces en este video explicativo? El desarrollo del sistema arterioso y del sistema venoso. Del sistema arterioso hicimos énfasis en el desarrollo del tronco pulmonar, ¿no es cierto?, que nos va a dar origen a el tronco pulmonar propiamente dicho y a la aorta, y trabajamos todo lo que tiene que ver con el arco arterioso que desarrolla el sistema arterioso de la región cervical, facial y craneal. Trabajamos también las arterias que están relacionadas con el saco vitelino, y cuando trabajamos el sistema venoso hicimos énfasis en las venas que están relacionadas con el saco vitelino y la vena umbilical por su importancia al llevar sangre oxigenada desde la placenta hacia el cuerpo o al esquema corporal del feto. Con esto entonces damos por terminado este video explicativo. Hasta la próxima.